Hola peques, soy la mami cuentacuentos y hoy estoy con mi ayudante, el mono Risitas. Hola peques, ¿cómo estáis? Hoy vamos a contar un cuento, una historia espeluznante de Mary Shelley. Comenzamos peques. Para escribir una historia espeluznante de Mary Shelley. La pequeña Mary era hija de escritores. Nació en Inglaterra en una época de cambios e inventos increíbles. La pobre Mary perdió a su madre cuando era solo un bebé. Es decir, la madre de Mary pasó al arco iris. En su niñez visitaba la tumba de su madre a menudo. Allí pasaba horas leyendo y escribiendo historias. Las tumbas son estas. Antiguamente se enterraban directamente en el suelo el ser querido que ya había pasado el arco iris y se ponía una tumba que normalmente ponía el nombre, la fecha de nacimiento de cuando pasan el arco iris y se pone una frase bonita. Eso a día de hoy sigue existiendo, poner ese tipo de cosas. Aquí está Mary. En casa le gustaba esconderse detrás del sofá, aquí la tenéis, y escuchar a muchos escritores que visitaban a su padre. Uno de ellos era un joven poeta. Mary y él se enamoraron y viajaron juntos por Europa. En aquella época solo existían los carros, no había coches, peques. Solo existían los carruajes, ¿qué es esto? Con una persona y los caballos. Ese era el método de la época antigua, cuando no existía el coche. Un verano lluvioso fueron a Suiza a visitar a un amigo que también era poeta para pasar un rato. El poeta retó a sus invitados a escribir una historia de miedo. El poeta, Mary, el poeta que es el anfitrión y Mary. Mary estuvo pensando una idea para su historia durante varios días. Sobre esa época, los científicos descubrieron que el cerebro utilizaba la electricidad para mover el cuerpo. A Mary esto le pareció fascinante. El cerebro está compuesto a su vez de neuronas que efectivamente van por impulsos eléctricos desde el cuerpo, peques. Porque el cerebro es el órgano de todos los órganos que tenemos, el más complejo, peques. Una noche soñó con un ser terrorífico creado a base de cuerpos sin vida. Creo que podemos decir más o menos quién es. A la mañana siguiente empezó a escribir Frankenstein, la historia del monstruo de piel amarilla, ojos llorosos, que cobra vida al recibir una gran descarga. Frankenstein, en sus orígenes, peques, debido a un científico, el mito cuenta que, a base de partes de otros cuerpos, creó otro ser humano totalmente diferente y que una descarga lo volvió a la vida. Eso es
una síntesis del famoso cuento de Frankenstein, peques, para que me entendáis. Que no es tan espedurrante, ¿eh? Solo era un inventor un poco diferente. Tras su publicación, el libro de Mary fue todo un éxito. Se convirtió en un clásico que se ha vuelto a contar una y otra vez. Así que sabemos que el autor de Frankenstein es Mary Shelley. Gran autor, por cierto. Hoy en día todavía provoca escalofríos a quien lo lee. Y es que Frankenstein era una de las mejores historias de miedo jamás contadas, surgida de la imaginación de una escritora muy valiente. No es tan terrorífico el libro, peques, como que describe cosas que son un poco para más mayores, pero no es un libro de miedo. La mami cuentacuentos ha leído muchos libros de bastante más miedo. Además podéis ver la película de Frankenstein. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Mirad, aquí es como representa a Frankenstein. Entonces, peques, esto es la síntesis del cuento. Puedo escribir una historia espeluznante. ¿Cómo fueron las vidas de las personas extraordinarias, desde diseñadores y artistas hasta científicos? Desde pequeños tuvieron un sueño propio y todos ellos consiguieron logros increíbles. De niña a Mary le encantaba leer y escribir. De mayor creó una de las historias de miedo más famosas escritas. Y eso es cierto, peques. Frankenstein, podéis ver la película de Frankenstein y ahí podéis ver que no da tanto miedo, pero tampoco la recomiendo si tenéis menos de 14, para poder entender un poco la historia. Pero la verdad es una de las grandes historias que se han escrito de miedo. También se ha escrito un libro que podéis haber visto la película, pero el libro da mucho miedo. Drácula de Bram Stoker, un clásico. O La reina de los condenados de Anne Rice. Esas sí que son historias de muchísimo miedo. Así que, peques, os cuento, quien me dé un tema para mi próximo relato recibirá los 3 chupachus que os he prometido. ¿Vale, peques? Recordad, sed buenos, portaos bien y comeos todo y hacer caso a los mayores o adultos responsables, peques. Y va dedicado a un superfan de Pokémon, a una superfan de Frozen y a todos mis peques únicos. Y recordad, la familia unida nunca será vencida, peques. La familia unida nunca será vencida. Así que, peques, la mami cuenta cuentos os quiere. Nos vemos en el próximo cuento o relato.